Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, un placer saludarlos nuevamente en esta semana, en donde seguiremos con nuestro tema respecto a los hechos más importantes de la Biblia. ¿Cuáles son? ¿Qué han sido? ¿Cómo se han manifestado? Y sin querer hacer en ningún momento separación de lo que son estos hechos del resto de la Biblia, la consideración de por qué dentro de ese cronograma estos hechos fueron destacados y nos hacen estar un poco más en contacto con lo que es la escala de eventos que se han sucedido a través de la historia del Señor Dios y de Cristo Jesús, su Hijo. Hoy hablaremos en el estudio número 36 de este tema, el regreso del exilio bajo Zorobabel y la reconstrucción del templo. ¿Qué fue? ¿Qué nos trajo? ¿Cómo se sucedió? ¿Y de qué manera nosotros podemos entender este acontecimiento que realmente marca un momento histórico? En el estudio respecto a nuestro tema general, cómo es la eminencia de Dios, de qué manera Dios es infinito, solo Dios debe ser, Jesús, su Hijo, la salvación de Jesús y todo lo que es alrededor del Creador y de nuestro Salvador. Hablaremos de cómo debemos pedirle al Señor que nos permita gozar la gracia eterna de Jesucristo. Como Cristo Jesús fue quien nos permitió que pudiésemos tener una nueva esperanza y que nacida esa esperanza pudiésemos tener un camino en el cual Él nos señala, nos espera, nos guía y nos acompaña para que podamos encontrar la verdad de su evangelio y por lo tanto de qué manera la gracia nos es entregada. El arrepentimiento es punto muy importante y para ello pedirle al Señor que nos ayude y nos deje ver de qué manera nuestros pasos deben ser dirigidos para homenajear a nuestro Señor y Salvador. Esdras es un profeta de los que llaman pequeños profetas. Él nos deja conocer en el verso número 15 y demás, desde el número 11, en el capítulo 6, cómo fue lo que sucedió y de qué manera el regreso del exilio de Zorobabel es pauta muy importante en lo que es la historia universal en el Antiguo Testamento. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. El Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setor-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido a la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel,
conforme el número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. El regreso del exilio bajo Zorobabel y la reconstrucción del templo es uno de los temas y momentos más significativos en la historia de Israel. Marca el cumplimiento de las promesas de Dios al restaurar a su pueblo después de la cautividad de Babilonia y reafirma el papel central de Jerusalén y el templo en la vida religiosa del pueblo judío. El pasaje de Esdras detalla la conclusión de este esfuerzo monumental y describe la alegría del pueblo al ver la casa de Dios nuevamente erigida. A través de este análisis, exploremos el contexto histórico, la importancia espiritual y las implicaciones actuales de este acontecimiento, complementándolo con las concordancias que le son afines. El regreso del exilio y posteriormente la reconstrucción del templo ocurrieron en una serie de fases. En el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia emitió un decreto que permitía a los judíos exilados de Babilonia regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, lo cual se menciona en el verso 1 al 4 del capítulo 1 de Esdras. Zorobabel, de la descendencia de David, lideró este primer grupo de exilados que regresaron. Sin embargo, la reconstrucción no fue fácil, ya que enfrentaron resistencia de los pueblos vecinos, especialmente bajo los reinados de Cambises II y Darío I, y esto provocó un retraso significativo en la obra. El pasaje que nos cita Esdras ocurre bajo el reinado de Darío, quien confirmó y respaldó el decreto de Ciro. Darío, habiendo investigado y encontrado el edicto original de Ciro, emitió un nuevo decreto para garantizar que el trabajo del templo continuara sin interrupciones. Su mandato, que incluía severas penas para quienes alteraran el decreto, fue un acto de respeto hacia la voluntad de Dios y de compromiso con el orden establecido en el imperio persa. El versículo nos habla: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa. Este verso refleja la seriedad con que Darío trató la reconstrucción del templo. La pena por alterar o interferir en el decreto es extremadamente severa. En la cultura persa, colgar a una persona en un madero de su propia casa simbolizaba una deshonra total. Además, convertir la casa del transgresor en un muladar o un lugar de ruina muestra que Darío consideraba este proyecto sagrado y crucial para la estabilidad del reino. La severidad del castigo subraya la importancia de la obediencia al mandato de Dios y la disposición de Dios para destruir a aquellos que se oponen a su obra, lo que tiene resonancia en otros pasajes bíblicos, como en Deuteronomio 27:26, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Luego nos deja saber el texto bíblico que Darío no solo apoya la reconstrucción del templo por razones políticas, sino que reconoce el poder y la santidad de Dios al que hizo habitar allí su nombre. La frase "su nombre" se refiere al lugar especial que Jerusalén y el templo ocupan en el plan divino, tal y como se menciona en Deuteronomio 12:5. Darío se sitúa y se alinea con el propósito de Dios y pide su intervención en contra de cualquier nación o rey que intente destruir el templo. Esto refleja un reconocimiento del poder supremo de Dios sobre todos los reinos. Una nación reiterada en Salmos 2, 10 y 12, donde se insta a los reyes a servir a Dios con temor y temblor. Tanai, gobernador de la región, y Setar Bozain son figuras que inicialmente instigaron e investigaron el proyecto de la reconstrucción del templo. Aunque inicialmente cuestionaron la legalidad de la construcción, una vez que Darío emitió su decreto, obedecieron sin objeción. Esto es un ejemplo de cómo Dios usa incluso a líderes extranjeros para cumplir su propósito. En Proverbios 21:1 podemos leer: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová.
a todo lo que quiere, lo inclina, lo cual ilustra que el poder de Dios sobre los gobernantes es absoluto. Más adelante, en el verso 14, destaca la importancia de la profecía en la restauración del templo. Los profetas Ageo y Zacarías jugaron un papel crucial al inspirar y alentar a los judíos a continuar la obra, incluso en medio de la oposición. El verso número 15 habla sobre la culminación del templo, que marca un momento de alegría y celebración. El templo había estado destinado a ruinas desde su destrucción por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y ahora, en el sexto año del reinado de Darío, 515, aproximadamente 70 años después, el pueblo de Israel finalmente tenía un lugar de adoración restaurado. Este cumplimiento del tiempo es significativo, pues concuerda con la profecía de Jeremías, quien predijo que el exilio duraría 70 años. La dedicación del templo no solo fue un acto de gratitud, sino también de cumplimiento a las promesas de Dios. En la dedicación del primer templo bajo Salomón hubo una celebración similar de gozo y de sacrificio, según Segunda de Crónicas. Aquí los israelitas, al igual que sus antepasados, dedicaron la nueva casa de Dios con alegría, reflejando el regreso del favor divino y la restauración de la comunión con Dios. El número de sacrificios refleja la gratitud del pueblo con su deseo de expiación. Los 12 machos cabríos son significativos porque representan a las 12 tribus de Israel, simbolizando que la expiación era para toda la nación. Esto es un recordatorio de la promesa de Dios de restaurar al pueblo, no solo a los que estaban en Judá, sino también a aquellos dispersos por las naciones, según lo encontramos en Ezequiel 37. Y esto habla de cómo Dios reunirá a todas las tribus de Israel en una sola nación bajo su señorío. El verso 18 nos lleva a subrayar la restauración del orden sacerdotal conforme a las leyes mosaicas. Esto lo vemos claramente en Números 3, 6 y Primera de Crónicas 23. La reanudación del sistema de sacrificios y del ministerio sacerdotal es crucial, ya que marca el restablecimiento de la relación entre Dios y su pueblo. Ahora, dándole una aplicación actual, el evento de la reconstrucción del templo puede servir de inspiración en la vida de cualquier creyente o comunidad cristiana. La perseverancia frente a la oposición, el compromiso con la obra de Dios y el valor de la adoración sincera son lecciones prácticas que trascienden el tiempo. En un mundo donde las personas a menudo enfrentan obstáculos para vivir según los principios divinos, la historia del regreso del exilio y la reconstrucción del templo nos llama a recordar que Dios siempre es fiel en medio de la dificultad y que su obra en nuestras vidas no puede ser frustrada por las adversidades externas. Así como los judíos se encontraron en medio de una batalla espiritual y física para restaurar el templo, los creyentes de hoy podemos enfrentar luchas similares en su camino de fe. Sin embargo, la historia de Esdras y la reconstrucción nos recuerda que con la guía de Dios, la obediencia y la perseverancia, cualquier cosa que esté rota o destruida en nuestras vidas puede ser restaurada. Finalmente vemos que la culminación de la restauración del templo nos invita a celebrar las bendiciones de Dios con gratitud y con gozo. Al igual que los hijos de Israel celebraron con sacrificio y adoración, los creyentes de hoy somos llamados a reconocer las victorias que Dios otorga en sus vidas, dando a Dios el honor y la gloria que solo Él merece. La historia es apasionante. Nos lleva a colocarnos ante una cámara que nos va filtrando y nos va enseñando los movimientos que se realizaron, cuál fue su herencia, en qué manera su esencia nos marcó y cómo debemos respetar lo que el Señor nos dice en su palabra. Aprendamos, pues, y no olvidemos repasar allá en el Antiguo Testamento el libro de un hombre que poco se nombra, cuyo nombre es Esdras. El estudio de hoy nos lleva a que
Gocemos la gracia que el Señor nos permite, la gracia eterna de Jesucristo. Y para ello, vámonos al Salmo número 80, versos 2 y 3, que nos dice: Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Creemos que ningún otro ser sobre la tierra pudo cantar tan preciosamente la majestad de Dios como David. Y en ningún otro lugar podemos encontrar cánticos que muestren la necesidad de Dios en los hombres, como en cada una de las estrofas y versos que él compuso en honor y con la inspiración celestial del Espíritu. Dios, como ser sobrenatural y eterno, es quien tiene la legítima autoridad de nuestras vidas y es quien da las leyes y rige como a su voluntad le parece los destinos del hombre y del universo. Él es soberano y el Señor por sobre todo lo que está encerrado en el mundo terrenal que conocemos. Y también es Señor y el Rey de todo lo que está conocido o desconocido por el hombre. Él es el Dios único. Fuera de Dios, ningún otro ser tiene poder o tiene predominio sobre los valores espirituales que Él ha dado a cada hombre sobre la tierra. Y por lo tanto, solo Él tiene los derechos que le corresponden como creador y supremo juez del universo. A Él clamamos para que nos deje ver el divino rostro de Jesús, y en Él encontremos el consuelo y la verdad que nos reconforte y nos regenere en su ley. Del hombre no puede venir voluntariamente el arrepentimiento, y la gracia de Dios es la que nos es depositada en quienes Él quiere, conforme a su palabra y conforme a su promesa. Y esta promesa es dada para regeneración completa y reconciliación con el Padre, porque así lo ha querido Él y por ello nos ha llenado de su Espíritu y nos da la esperanza de su salvación conforme es su placer y su misericordia. Dios existe y solo Él es Dios. Eso tiene que ser suficiente para que nosotros conozcamos y veamos que todo lo que puede tener el hombre de ambición, deseos, pretensiones y planes podrán cumplirse si ellos están en Dios. Y solo Él puede dar permiso para que lo hagamos cumpliendo lo que está en su palabra escrita. No podemos saber ni conocer la voluntad de Dios antes, si no llegamos a Él buscándolo en su testamento de redención. Y solo en las Sagradas Escrituras podemos ver y conocer la realidad de Dios con absoluta seguridad. Conoceremos solo lo que Dios, que sí existe, quiere que conozcamos. Y en esa determinación estaremos viviendo para cumplir su voluntad. Confiamos en que el Señor, que es soberano, nos tenga en la que es su infinita misericordia y nos libere para que su gloria en compañía de Jesucristo esté en todo momento, ya que su perfección solo permite que nosotros reconozcamos que Él es el único camino y Él es la absoluta gracia que nos es ofrecida. Si nosotros no damos pasos, el demonio los da junto a nosotros y es el que nos pone todas las tentaciones y nos coloca en un plan en donde cada día nos vemos mucho más sacrificados, alejados del Señor y más hundidos en lo que es el foso de la condenación. Si nosotros no damos pasos y pedimos al Señor que nos llene de fortaleza para poder darlos, estaremos completamente perdidos. Pensemos sobre ello. Una frase para meditar, una frase muy corta de quien se llamó en vida Ellen Adams Keller, una escritora, oradora y activista política sordociega americana. A los 19 meses de vida sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Su incapacidad de comunicarse desde temprana edad fue traumática para Ellen y su familia, por lo que estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo. Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron buscar una instructora y así fue como el Instituto Perkins para Ciegos le envió a una joven especialista, Anna Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance en la educación especial de Helen. Continuó viviendo a su lado hasta la muerte de esta en 1936. La señora Keller murió en 1880. Este punto
nos lleva a que contemplemos esta frase. Es muy corta, pero interesante desde el punto de vista de quién la dijo, con la tradición y con la lectura que hemos hecho de lo que fue su vida. Dice, la vida es una aventura atrevida o no es nada. ¿Y por qué tenemos que interpretar eso a la luz de la palabra? Porque o nosotros damos pasos que verdaderamente muestren que estamos deseosos de dar lo que el Señor nos pide, o no seremos. Simplemente habremos pasado sin honra, sin gloria en este mundo y al final seremos condenados. Si recapacitamos en esta frase, nos daremos cuenta de cómo el Señor pone a hombres y mujeres en todas partes para que a través de ellos podamos conocer cómo es que el Señor nos trata y de qué manera nos deja conocer palabras tan ciertas y tan específicas. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por dejarnos ver la maravillosa realidad de Jesús en nuestras vidas y por permitirnos que nuestro espíritu se vea reconfortado por la gracia de nuestro Señor. Pedimos tu bendición en el sagrado nombre de Jesús, confiando únicamente en tu gracia soberana. En su nombre oramos, Señor. Amén. Amigos míos, los invito para que caminemos buscando ser mejores. Trataremos temas todas las semanas aquí en esta estación de radio y por las redes sociales. Acompáñenme. Esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia y con sus oraciones. Y también les pedimos para que nos den sus donaciones a favor del Ministerio de Camino de Vida. Llevamos a cabo actividades que nos obligan a tener recursos económicos y los nuestros están casi totalmente agotados. Pedimos su complacencia, su generosidad y les pedimos que nos llamen al teléfono 225-205-2421. Gracias por estar con nosotros en este programa y si el Señor lo permite, estaremos mañana aquí a las 5:40 de la mañana y a las 6:40 de la tarde. Dios los bendiga. Muchas gracias. Camino de vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.